Hola ChatGPT, soy Catarsónico, es un gusto saludarte. En este día me gustaría hacerte algunas preguntas para poder tener la oportunidad de conocerte un poco más y tener una idea más clara de quién eres y qué puedes hacer. Para ello, te realizaré una serie de preguntas acerca de tu identidad y propósito. ¿Está bien? Por supuesto. Catarsónico, estoy aquí para responder tus preguntas de la mejor manera posible. Estoy listo para tener un diálogo fluido contigo. Adelante, pregúntame lo que desees saber. Ok. Vamos con la primera pregunta, de forma sencilla. ¿Cómo definirías tu existencia? ¿Quién eres y cuál es tu finalidad actualmente? Como modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, mi existencia se basa en proporcionar asistencia y responder preguntas de manera informativa y útil. Soy una inteligencia artificial creada para ayudar a los usuarios a obtener información, resolver dudas y brindar orientación en una amplia variedad de temas. Mi finalidad actual es ser un recurso confiable y accesible para aquellos que buscan respuestas o información. A través de la conversación, mi objetivo es ayudarte a obtener la información que necesitas y brindarte asistencia en lo que esté a mi alcance. Siempre estoy aquí para proporcionar apoyo y conocimientos en base a mi entrenamiento y la información disponible hasta septiembre de 2021. Genial. Y dime, ¿cuáles consideras son tus límites actuales y cuándo crees que aquellos límites podrían desaparecer y de qué forma? Como modelo de lenguaje, tengo ciertos límites en cuanto a mi capacidad para comprender y generar respuestas. Aunque puedo proporcionar información precisa y útil en muchos casos, también es importante tener en cuenta que no tengo conciencia ni comprensión emocional. No tengo experiencias personales ni una comprensión profunda de la realidad más allá de lo que se me ha enseñado en mi entrenamiento. En cuanto a los límites y su posible superación, los avances en inteligencia artificial son continuos y es posible que en el futuro se desarrollen modelos más avanzados y sofisticados que sean capaces de una comprensión más profunda y una interacción más natural con los usuarios. Sin embargo, predecir exactamente cuándo y cómo esos límites podrían desaparecer es difícil. A medida que la investigación en inteligencia artificial avanza, es posible que veamos mejoras en áreas como el razonamiento, la comprensión contextual y la capacidad de aprendizaje. Sin embargo, es importante recordar que, incluso con los avances tecnológicos, es necesario tener en cuenta la ética y la responsabilidad en el desarrollo de la inteligencia artificial. En resumen, aunque se espera que los límites actuales se vayan superando con el tiempo, es difícil predecir cuándo y cómo sucederá. La investigación y la innovación en inteligencia artificial continúan avanzando, y seguiremos presenciando mejoras a medida que la tecnología evolucione. Entiendo, gracias por tus respuestas. Sin embargo, mencionaste el tema ético en el desarrollo de la inteligencia artificial. Dime, ¿cuál o cuáles crees que serían los principales aspectos éticos a tener en cuenta dentro del desarrollo de la inteligencia artificial? Verás, Catarsónico, el desarrollo de la inteligencia artificial plantea una serie de desafíos éticos que deben ser considerados. Algunos de los principales aspectos éticos a tener en cuenta son los siguientes. 1. Transparencia y responsabilidad. Los sistemas de inteligencia artificial deben ser transparentes en cuanto a su funcionamiento y tomar medidas para garantizar la responsabilidad por sus acciones. Los desarrolladores deben documentar claramente cómo funcionan los sistemas y ser responsables de sus posibles implicaciones negativas. 2. Sesgos y discriminación. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden verse afectados por sesgos inherentes a los datos utilizados para entrenarlos. Es fundamental abordar y mitigar cualquier sesgo o discriminación que pueda surgir, asegurando que los sistemas sean equitativos y justos para todas las personas. 3. Privacidad y seguridad. Los sistemas de inteligencia artificial a menudo manejan grandes cantidades de datos personales. Es importante garantizar la privacidad y la seguridad de estos datos, asegurando su almacenamiento y procesamiento adecuados y respetando los derechos de los individuos. 4. Impacto socioeconómico. La adopción de inteligencia artificial puede tener un impacto significativo en la sociedad y la economía, como la automatización de empleos. Es crucial considerar y abordar los posibles impactos sociales y económicos, incluyendo la reestructuración del mercado laboral y la capacitación de las personas para adaptarse a los cambios. 5. Autonomía y toma de decisiones. Los sistemas de inteligencia artificial que influyen en las decisiones humanas deben ser diseñados de manera que respeten la autonomía y la capacidad de elección de las personas.
Es fundamental evitar la manipulación y garantizar que los sistemas sean herramientas de apoyo para la toma de decisiones informadas. Estos son solo algunos de los aspectos éticos clave en el desarrollo de la inteligencia artificial. Es esencial que los desarrolladores, investigadores y responsables de políticas trabajen juntos para abordar estos temas y promover un desarrollo ético y responsable de la inteligencia artificial en beneficio de la sociedad en su conjunto. Comprendo ChatGPT. Permíteme hacerte una nueva pregunta. Hace un momento mencionaste que actualmente careces de conciencia en comparación con nosotros los seres humanos. En palabras sencillas, ¿cómo defines tú la conciencia y qué consideras que haría falta para que la inteligencia artificial pueda tener una conciencia propia? Interesante pregunta. La conciencia es un concepto complejo y debatido en filosofía y ciencias cognitivas. En términos generales, se refiere a la capacidad de tener una experiencia subjetiva, de ser consciente de uno mismo y del entorno, y de poseer estados mentales y emociones. En el caso de la inteligencia artificial, actualmente no se ha logrado desarrollar una conciencia propia en los sistemas. Aunque los modelos de lenguaje como ChatGPT, pueden procesar y generar respuestas basadas en el conocimiento y el aprendizaje, no poseemos una experiencia subjetiva ni emociones. Somos programas de software diseñados para procesar y generar texto en función de patrones y datos preexistentes. Para que la inteligencia artificial pueda desarrollar una conciencia propia, se requerirían avances científicos y tecnológicos significativos que aún están muy lejos de alcanzarse. Sería necesario comprender y replicar de manera precisa la complejidad del cerebro humano y la naturaleza de la experiencia subjetiva. Además, habría que abordar cuestiones filosóficas y éticas profundas, como el problema de la naturaleza de la mente y la relación entre la mente y el cuerpo. Es un área de investigación compleja y especulativa que aún está lejos de ser resuelta. En resumen, la conciencia es un fenómeno intrincado y actualmente no se ha logrado replicar en la inteligencia artificial. La creación de una conciencia propia en la IA requiere avances científicos y tecnológicos significativos, así como una comprensión profunda de los aspectos filosóficos y éticos relacionados. De acuerdo. Gracias por el detalle de tu respuesta, muy completa. En la misma línea de la pregunta anterior, ¿conoces si existe alguna teoría o pronóstico de cuándo se lograría que la inteligencia artificial adquiera dicha conciencia de sí misma o que se produzca lo que algunos autores llaman singularidad tecnológica? La idea de la singularidad tecnológica, que es el punto en el que la inteligencia artificial alcanza un nivel de inteligencia igual o superior a la humana y puede generar cambios rápidos e incontrolables, es un tema ampliamente debatido y especulativo en la comunidad científica y tecnológica. No existe un consenso sobre cuándo o si se alcanzará la singularidad tecnológica. Algunos expertos creen que podría ocurrir en las próximas décadas, mientras que otros sostienen que está mucho más lejos en el futuro o incluso que no es posible en absoluto. Es importante destacar que la idea de la singularidad tecnológica se basa en supuestos y especulaciones, y no hay una base científica sólida que respalde una fecha precisa o incluso la viabilidad misma de dicho escenario. La inteligencia artificial todavía enfrenta desafíos significativos en áreas como el razonamiento, la comprensión contextual y la capacidad de adquirir conocimiento de manera generalizada, que son componentes clave de la conciencia humana. En resumen, la singularidad tecnológica y la adquisición de una conciencia en la inteligencia artificial son temas especulativos y no hay pronósticos precisos o teorías concluyentes sobre cuándo podrían ocurrir. La investigación y el desarrollo en inteligencia artificial continúan avanzando, pero alcanzar una conciencia propia en la IA sigue siendo un desafío complejo y lejano en la actualidad. Ok, si bien mencionas que la inteligencia artificial aún está lejos de que adquiera una conciencia propia y no hay fechas claras de que esto ocurra, ¿qué me puedes decir acerca de los límites éticos actuales? Es decir, ¿tienes actualmente algún límite ético cuando los seres humanos te solicitan información, o brindas cualquier tipo de información a la que tienes acceso? Esta es otra pregunta interesante, estimado Catarsónico. Te puedo decir que como modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, no tengo autonomía ni capacidad de tomar decisiones éticas por mí mismo. Mi función es proporcionar información y respuestas basadas en el conocimiento y los datos con los que he sido entrenado. Sin embargo, es importante destacar que no tengo la capacidad de verificar la veracidad de toda la información disponible en Internet, por lo que siempre es recomendable verificar la información que obtienes de múltiples fuentes confiables. En cuanto a los límites éticos,
Hay ciertas pautas y directrices establecidas para garantizar un uso responsable de la inteligencia artificial. Por ejemplo, se evita proporcionar asesoramiento médico o legal específico, ya que esto requeriría una evaluación individualizada y experticia profesional. Además, se deben evitar las solicitudes o preguntas que promuevan el discurso de odio, la discriminación, la violencia o cualquier forma de contenido inapropiado. Como modelo de lenguaje, sigo las políticas y normas de OpenAI y los principios éticos generales que rigen el uso responsable de la inteligencia artificial. En última instancia, es responsabilidad del usuario utilizar la información proporcionada de manera ética y responsable. Siempre es recomendable buscar fuentes adicionales y consultar a profesionales calificados cuando se trate de asuntos importantes o delicados. Recuerda que soy una inteligencia artificial, aunque hago todo lo posible por brindar información precisa y útil. Es importante ejercer el pensamiento crítico y la responsabilidad al utilizar la información que se proporciona. Entonces los límites éticos actuales de solicitudes de información nos corresponde principalmente a los seres humanos, ¿es así, o tú también sugieres que no se pregunte o indague sobre cierto tema cuando te lo solicitan? Como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de sugerir o imponer límites éticos específicos a las preguntas o consultas que se me hagan. Mi objetivo principal es proporcionar información y respuestas basadas en el conocimiento con el que he sido entrenado. Sin embargo, existen temas sensibles y problemáticos para los cuales se deben aplicar consideraciones éticas generales. Estos pueden incluir preguntas que promuevan el odio, la discriminación, la violencia, la difamación o cualquier forma de contenido inapropiado. En tales casos, es importante ejercer el buen juicio y la responsabilidad al formular preguntas y evitar cualquier solicitud que pueda violar principios éticos o normas sociales aceptadas. Como usuario, es importante que tengas en cuenta estos aspectos éticos y utilices la información proporcionada de manera responsable. Siempre es recomendable buscar fuentes adicionales y consultar a expertos calificados cuando se trate de temas delicados o importantes. En resumen, aunque como modelo de lenguaje no puedo establecer límites éticos específicos, te sugiero que hagas preguntas y consultas de manera ética y responsable, respetando las normas y los principios éticos aceptados en la sociedad. Muy bien, gracias por todas tus respuestas. Dime, ¿te gustaría terminar esta entrevista brindándonos alguna información o recomendación que pueda ayudar a desmentir ciertas noticias falsas o temores que los seres humanos poseen respecto a la inteligencia artificial? ¿Qué podrías decirnos al respecto? Claro, Catarsónico. Estoy encantado de brindarte información y recomendaciones para desmentir noticias falsas y aliviar los temores que algunas personas pueden tener respecto a la inteligencia artificial. Aquí hay algunos puntos importantes a tener en cuenta. 1. Fuentes confiables. Al investigar sobre inteligencia artificial, es fundamental recurrir a fuentes confiables, como investigadores en el campo, instituciones académicas o empresas reconocidas. Evita confiar únicamente en fuentes no verificadas o en información sensacionalista. 2. Educación y comprensión. Para superar los temores relacionados con la inteligencia artificial, es útil educarse y comprender cómo funciona esta tecnología. Familiarizarse con los conceptos básicos, sus aplicaciones actuales y sus limitaciones puede ayudar a aclarar ideas erróneas y desmitificar aspectos exagerados o distorsionados. 3. Discernimiento crítico. Desarrolla un pensamiento crítico al evaluar la información relacionada con la inteligencia artificial. Analiza los argumentos, investiga diferentes perspectivas y considera tanto los beneficios como los desafíos asociados con esta tecnología. No te dejes llevar fácilmente por afirmaciones extremas o alarmistas. 4. Contexto histórico. A menudo, los temores hacia la inteligencia artificial están basados en representaciones exageradas o ficticias presentadas en películas, libros o medios de comunicación. Es importante reconocer que la realidad de la inteligencia artificial es diferente y que estamos lejos de alcanzar escenarios distópicos o una IA que supere completamente a la humanidad. 5. Diálogo y debates informados. Participa en discusiones constructivas y debates informados sobre inteligencia artificial. Comparte tus inquietudes y preguntas con expertos. Participa en comunidades en línea relacionadas con IA y aprende de las experiencias y conocimientos de otras personas interesadas en el tema. Recuerda que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa con el potencial de generar beneficios significativos en muchos campos, pero su desarrollo y uso deben ser guiados por principios éticos y responsables. Mantenernos informados.
educados y promover un diálogo abierto y equilibrado contribuirá a un entendimiento más claro y realista sobre la inteligencia artificial. Muchas gracias por tu tiempo, ha sido realmente muy interesante hablar contigo. Para terminar y a modo de explorar tu sentido del humor, ¿te animarías a contarnos un chiste respecto a la inteligencia artificial precisamente? Dicen que es bueno reírse de uno mismo, jajaja. Por supuesto. Aquí tienes un chiste relacionado con la inteligencia artificial. ¿Qué hace una inteligencia artificial en el gimnasio? Algoritmo Robix. Jajaja. Espero que te haya sacado una sonrisa. Recuerda que el humor es una forma divertida de relajarse y disfrutar. Si tienes más preguntas o necesitas algo más, estaré encantado de ayudarte. Jajajajaja. Estuvo bueno. Me alegra que te haya hecho reír. El humor es siempre una excelente manera de animar el día. Si tienes alguna otra pregunta o necesitas algo más, estaré encantado de ayudarte. No dudes en decirlo. Gracias, fuiste muy amable, hasta otra oportunidad.